Bienvenidos otro día al canal, a este vuestro canal. Y como podéis ver en el título, hoy voy a hacer un vídeo de resumen de lecturas del año 2025. Por eso me he puesto este jersey, que es mi único jersey navideño, que es este. Que bueno, no es especialmente navideño más allá de que tiene árboles, pero esto es todo lo navideño que puedo ser. Y para hacer este reto voy a utilizar las mismas preguntas que llevo utilizando 3 años ya. Así que os las dejaré por la descripción por si queréis utilizarlas para hacer un vídeo vosotros o una publicación, lo que queráis. Y no me enrollo más porque como es un vídeo que suele ser largo, pues voy a intentar centrarme en lo que quiero contar. Bien, la primera pregunta o premisa es un libro que salió este año, que se publicó este año, y ese libro fue Misterio y Fe, de John Fosse, del que hice una reseña hace no mucho. Y es el único libro creo que he leído, salvo alguno más que se ha publicado este año, el resto no. Y ha sido un libro que me ha encantado. Es un libro en el que John Fosse conversa con un teólogo acerca de la religión y acerca de diferentes cuestiones que tienen que ver con la religión, la escritura, el catolicismo, el cristianismo y todo esto. Y es un libro como de 100 páginas, pero la verdad que es un libro que te hace pensar un montón de cosas y a mí me dejó como muchas cosas en las que pensar, así que es un libro estupendo, la verdad. Un libro de autor nacional. Solamente he leído 2 libros de autores nacionales este año y 2 son libros de poesías de autores creo que poco conocidos, así que también voy a utilizar este espacio para daros a conocer, o bueno, hablar sobre ellos si alguien no los conoce. El primero fue Las horas del desencanto, de Javier Ayala, que este poemario lo leí a principios de año y me encantó. O sea, no es la primera vez que leo su obra poética, pero la verdad es que me gusta mucho. Y ya digo, no es un autor muy conocido, pero creo que es un buen escritor de poemas. Así que ese libro me gustó mucho. Y otro libro de poemas que leí fue Historial de búsquedas, de Cristian Lázaro. Y lo puedo enseñar porque lo tengo aquí. Y lo leí hace poco, hace un mes o algo así. Y nada, la verdad que debo decir que me gustó más su primer poemario que este. Y nada, que este libro habla pues diferentes temas como muy universales, tanto el amor como el deseo, el malestar de tener un trabajo, de vivir, no sé. Y como algunas cuestiones que tienen que ver como con la cultura, el cine. Pero bueno, su primer poemario era como más 100%, como centrar una experiencia. Este son como más poemas diferentes. Pero bueno, está bien, la verdad es que lo disfruté. Y luego aparte está ilustrado, así que eso me pareció bastante guay. Así que aquí está. Historial de búsquedas. Y esos han sido los únicos 2 libros que he leído de autores nacionales. Contenta porque, aunque no leo muchos poemas, siempre que leo poemas como que encuentro buenos poetas. Y encima como que si son autores independientes como que lo disfruto incluso mucho más. Así que estoy contenta por esa parte. Luego, en tercer lugar, un libro que no pude terminar, que aquí he escogido Barleby y compañía, de Enrique Vila-Matas, que esto ya lo comenté en un vídeo anterior. Bueno, que me quedaban como 10 páginas para terminar el libro, pero la verdad es que me estaba aburriendo tanto el final del libro que decidí dejarlo y no continuar. Y nada, este fue un libro que me recomendó un suscriptor en algún vídeo anterior y que sí que me había recomendado anteriormente, me habían dicho que era un buen libro, tal. Y es verdad que es interesante como esta parte de Vila-Matas que juega como con la idea de la invención y la bibliografía real a la vez, pero como que el libro es muy repetitivo en ese aspecto y es como que muchas veces, no sé, como que va todo el rato al mismo sitio, como que ya cuando llegas como 100 páginas tampoco te hace especial gracia. Entonces, pues no lo terminé. Y luego tengo algunos que tengo a medias, me he dejado a medias, pero ese en concreto sí que lo dejé sin terminar y no creo que lo termine nunca, la verdad. Libro que devoraste, pues aquí escogí El gato que amaba los libros, de Sosuke Natsukawa, que este libro es muy especial porque me lo regalaron el día del libro y como que yo llevaba una época por ese momento como que no estaba leyendo mucho y como que no conseguía reengancharme a la lectura de ninguna forma, que esto siempre pasa, ¿no? Pero no conseguía como reengancharme a la lectura de ninguna forma y
me regalaron este libro y como que me lo leí en un día entero, en un viaje. Me leí el libro. Y, o sea, no es un libro especialmente profundo, ni es un libro como que te cambie la vida en ningún sentido, pero sí que era como lo que necesitaba leer en ese momento. Y es una novela en la que un joven, creo que es huérfano, japonés, pues hereda la librería de su abuelo y aparece un gato que habla, y entonces como que tiene como diferentes aventuras con este gato y una compañera de clase, y es como que cada aventura un poco revela como la importancia de los libros y por qué tiene que existir libreros y todo esto. Como esta relación que tiene como la importancia de la inteligencia y del sentido crítico. Entonces, bueno, tiene como estas cosas que son un poco como complacientes, pero están bien y son reconfortantes al mismo tiempo. Tampoco es como que sea un libro que te cambie la vida, pero sí que los temas que salen pues son interesantes. Son como temas que reconfortan mucho a una persona lectora, ¿no? Y luego otro libro que devoré, que también fue un poco por la misma situación, fue El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que también fue como en esa época en la que me costaba mucho como seguir enganchada y leer otro libro después. Encontré en la biblioteca El retrato de Dorian Gray y es un libro que nunca me había llamado la atención especialmente, pero como que en ese momento decidí darle una oportunidad y fue como el único libro que leí durante un tiempo, pero estuve como muy enganchada. O sea, a veces un poco desenganchada, pero casi todo el tiempo como considerando que lo que me costaba leer en ese momento. La verdad que fue muy bien. Y es un libro muy interesante del que ya hice una reseña en el canal, así que os la dejaré por arriba por si queréis echarle un vistazo. Bueno, después un libro que no merece el hype porque está sobrevalorado, que aquí escogí Siddhartha de Hermann Hesse, porque este año leí mucho a Hermann Hesse y Siddhartha es como un libro que es como de los más famosos de Hermann Hesse, porque en su momento, sobre todo en el movimiento hippie estadounidense, como que fue un libro que fue muy importante para el movimiento hippie y tenía como mucha relación con el auge de las religiones orientales y la cultura oriental y tal. Y yo sabía, o sospechaba, o creía que este libro pues no me iba a gustar. No sé por qué. Y tampoco es que no me haya gustado, pero sabía que no me iba. Y efectivamente, para mí no merece como lo que se considera de ese libro. O sea, como es como si fuera un refrito de muchas teorías filosóficas orientales y también como lo que trata ese libro lo tratan como otros libros de Hermann Hesse mucho mejor, porque al final como que es verdad que todos los libros de Hermann Hesse hablan sobre el despertar espiritual y sobre cómo cada personaje se va encontrando como espiritualmente, pero creo que si tú leyeras cualquier libro de taoísmo aprenderías mucho más que el con Siddhartha de Hermann Hesse, la verdad. O sea, como que no sé, no es como que sea un libro que a mí me cambió la vida y sabía que no, que era como más como lo que la gente pensaba de ese libro que lo que era el libro en sí. Un libro que no fue lo que esperaba. Digamos que aquí lo que yo he entendido es como que tenías expectativas que no se cumplieron, pero no porque el libro fuera malo, sino porque como que quizá proyectaste demasiado como lo que deseabas que fuera ese libro. Y entonces aquí he escogido dos. Uno fue Drag King Dreams de Leslie Feinberg, que lo leí hace poco. Y la verdad es que como que es una novela muy guay que protagoniza un chico trans y en el que, bueno, pues básicamente como que una amiga suya muere al principio, cree que es porque ha sido apalizada por un grupo de neonazis estadounidenses. Y entonces como que habla un poco sobre ese contexto post-11S y un poco la inseguridad que se vivía en ciertos entornos. Y claro, cuando yo empecé a leer ese libro dije, wow, porque encima como que me encanta cómo escribe Leslie Feinberg, entonces era como, me va a encantar, va a ser genial, no sé qué. Y luego como que se empezó a desinflar en cierto momento y las últimas 50 páginas, bueno, ni siquiera 20 páginas, me dejaron como mal porque no era lo que esperaba. Pero el libro en sí está bien, o sea, es como, aún así como que pienso que la lectura es interesante
me aportó muchas cosas y es una novela de Leslie Finberg. Quiero decir que yo me leería cualquier cosa de esa mujer. Por desgracia solamente hay 2 novelas, pero sí escribe maravillosamente. Pero bueno, simplemente como que no fue lo que esperaba. Y también me sucedió con otra novela que fue El Don de Mai Jia, que le pasa un poco igual. Como que yo al principio cuando la empecé a leer dije, wow, esto va a ser una locura. En plan, es como la historia de una familia china, pre-época revolución maoísta. Es como que te va enseñando cómo va cambiando la sociedad china. Después aparece como un niño que tiene un don para las matemáticas, entonces como que empieza a contarte como que la gente lo trata diferente, no sé qué. Vale, todo muy guay, muy interesante. Y cuando llegas como a la mitad del libro, incluso antes te diría como que hay momentos en los que dices, vale, esto no, o sea, es como que todo el rato es una especie como de, oh, de repente te genera interés y de repente te decepciona y te genera interés y te decepciona. Y al final fue como, no sé, tenía como expectativas de que iba a ser una gran novela, porque estaba escrita de una forma muy guay y el tema era muy interesante, pero como que nunca terminó de resolverse todo lo que yo hubiese querido, ¿sabes? Entonces, eso me decepcionó. Pero el libro en sí está bien, simplemente es como eso, que yo al final proyecté demasiado lo que yo quería que pasara ahí, ¿no? Y no, eso no sucedió nunca. Después, un libro que me hizo reflexionar. Aquí he incluido 2. Además, son libros de los que no he hablado demasiado en el canal. El primero se llama Sexo, Amor y Homofobia, de Vanessa Baird. Y este es un libro que descubrí hace poco en la biblioteca, que es una especie de ensayo en el que el autor hace como un repaso por diferentes cuestiones que tienen que ver con la historia LGTB. No de forma cronológica, sino como que es una especie como de diccionario con palabras que tienen que ver con diferentes acontecimientos dentro del movimiento, ya sea pues desde la discriminación que se sufre o pues por ejemplo habla sobre las terapias de electroshock o sobre atentados que ha habido contra la comunidad gay o sobre el VIH, en fin, como que toca muchos temas diferentes que tienen que ver con eso. Y me pareció muy interesante y muy guay y me hizo pensar mucho porque tengo la sensación de que es muy fácil como no pensar como que no tienes como por qué informarte más sobre el tema cuando perteneces al colectivo, ¿no? Como que es algo ajeno a ti y como que leer todas estas cosas y todos estos testimonios y como diferentes experiencias de personas del colectivo pues me da que pensar en como vale, en todas las cosas que desconocemos y como el hecho de conocerlas como que te da cuenta de que en algún sentido perteneces aunque no quieras, incluso aunque no seas del colectivo LGTB, como a nivel social sí que cualquier ciudadano pertenece a la sensibilidad hacia esta situación, ¿no? Porque luego también como que muchos temas que tienen que ver con el colectivo no solamente son acerca de la homosexualidad o el VIH, sino que también es como esta cuestión de la identidad de género, de la cuestión de cómo se te percibe, cómo sufren dentro del colectivo el hecho de que no se les perciba como hombres o mujeres. Y como que eso en el fondo a cualquier persona, ya sea heterosexual o no, pues como que es una forma que le apela también. Entonces, bueno, la verdad que fue un libro que me llamó mucho la atención y estaba preocupada por si era un libro como que estaba un poco desactualizado porque es de 2009, pero para nada, o sea, puedes leerlo ahora y es un libro que te hace pensar mucho y te hace reflexionar un montón. Y el otro libro que he escogido fue Elogio de la Sombra, de Junichiro Tanizaki, que este llevaba como mogollón de tiempo queriendo leérmelo, mogollón de años diciendo que me lo iba a leer. Y es un ensayo como de 100 páginas de un autor japonés que escribió este libro hablando sobre cómo había cambiado la iluminación en Japón y cómo ha evolucionado desde la época preeléctrica hasta la actualidad y cómo hablaba un poco sobre este impacto cultural en Occidente, de cómo Occidente está como obsesionado por la iluminación y cómo eso al final en la cultura japonesa pues también ha influido mucho y ha cambiado mucho la forma de pensar las cosas. Y la verdad que a veces es un poco confuso porque habla como de muchas cosas de su vida. O sea, en el fondo es como que también el autor añora mucho esa oscuridad que hacía como que todo tuviese más misterio. Pero
lo hace, creo que desde un punto de vista como muy personal, mira, echo de menos estas cosas por esa nostalgia de hemos sacrificado ciertas cosas de nuestra cultura por pensar que son mejores cuando a veces no tienen por qué ser mejores, ¿no? Entonces me gustó mucho. Creo que es un libro que tendría que releer en el futuro porque me hizo pensar bastante, porque la verdad es que nunca había pensado en esta cuestión cultural sobre la luz, ¿no? Y es verdad que es como una obsesión constante, la cuestión de la iluminación, sobre todo en Occidente, es como una obsesión. Y me gusta mucho cómo habla de la luz y cómo habla sobre cómo la cultura japonesa, que la luz tiene como una lectura diferente y cómo se colocan las luces en la casa para que proyecten ciertas imágenes. No sé, me pareció, ya digo, para reflexionar. Después, un libro que merece más reconocimiento. Este creo que ni siquiera lo he reseñado en YouTube, no sé por qué. Pero se llama La desaparición, de Julia Phillips, que es una novela que me prestaron este año y es una novela súper guay, que es de una autora estadounidense, pero que estuvo viviendo y estudiando, como investigando, en la península de Kamchatka, en Rusia. Y es como una zona de Rusia que es muy inhóspita, porque encima es una península. Entonces tiene como muchos componentes rusos, pero también con muchos componentes que son directamente como ya de una zona... o sea, como que tienen una parte también como de mucha despoblación y tal. Y entonces la cosa es que esta novela va sobre como dos chicas que desaparecen, pero no es una novela negra en el sentido de que no se busca tampoco resolver el caso. O sea, sí que hay policía que lo intenta resolver, pero no es como que la novela vaya de eso, sino habla de cómo todos los personajes se ven afectados por esta historia de diferentes formas. O sea, entonces como que toda la gente que aparece en el libro son personajes del pueblo en el que viven estas chicas que desaparecen, y es como que todos son como pequeñas historias que giran en torno a esta desaparición, de cómo viven eso y cómo les influye posteriormente. Y bueno, pues como digamos que la historia va avanzando por esas conexiones que tienen entre los personajes. Y me gustó mucho porque no es fácil encontrar literatura que hable sobre ciertos lugares del mundo. Entonces como que sí que se nota que esta mujer estuvo como viviendo ahí y sí que tiene algo de conocimiento acerca del tema y tal. Y habla como de ciertos temas que tienen que ver como con la sociedad de allí y como esa cuestión de pues que están muy alejados del resto del mundo y todo esto. Y bueno, aparte que el libro está súper bien escrito y tiene como un lenguaje muy bonito y muy sugerente, o sea, muy sugerente en el sentido como muy poético, no sé. A mí me gustó mucho cómo está escrito. El final no es como que me encantó, porque está como un poco sin resolver para mí, o sea, es como un poco confuso. Pero creo que es una novela muy interesante, como muy poco, o sea, muy atípica. Y no sé, como que no he visto a nadie que hable de ella, así que romper una lanza por esta novela, por si alguien no la ha leído, que debe leerla, que es muy interesante. Autores descubiertos o redescubiertos. Y la verdad es que he releído bastantes cosas este año y bueno, he ido a autores que ya conocía. Entonces, si tuviese que destacar algún autor que he descubierto, diría que es Osvaldo Soriano. Solamente he leído la novela esta de Cuarteles de Invierno, pero me pareció que es maravillosa. Entonces, mi deseo es seguir leyendo más a este autor, conocerlo más, conocer más su obra, porque escribe estupendamente. Y no conocía de nada a este autor, entonces se merece un espacio en mi mente lectora, ¿no? Pero sí, Osvaldo Soriano, gran escritor. Y luego, de los antiguos clásicos que me he reconectado con ellos este año, pues Leslie Feinberg, por supuesto. He estado leyendo Drag Kid Dreams. Joris Karl Huysmans, del que leía Contrapelo, que también hay una reseña en el canal. Y me ha gustado como reencontrarme con él. O sea, hacía tiempo que no coincidíamos, entonces ha sido como guay volver a leerlo. Y por último, pero no menos importante, de hecho, más importante, Hermann Hesse. Hermann Hesse, ha sido mi año de Hermann Hesse. Me he leído 3 novelas suyas, o sea, ¿qué? Ya solamente me quedan como 2 novelas, creo.
importantes, digo. Luego te quedan otras muchas más, pero me leo como 3 o 4 libros suyos este año, es una locura. Y ha sido como mi año de Germán Hesse. He estado leyendo más cosas de Germán Hesse. Tengo buscado una biografía de Germán Hesse, que espero conseguirla en algún momento, pero es un autor al que quiero con locura. Está en mi corazón para siempre. Entonces ha sido mi año Hesse. Ese sí, ha sido lo más importante que he hecho. Mejor romance. ¿Cómo no voy a elegir Narciso y Colmundo de Germán Hesse? Imposible no elegirlo. Además, como que tengo un pensamiento muy recurrente con esta historia. Bueno, hay una reseña en el canal en el que hablo sobre esta novela y también hablo sobre la adaptación que vi en el cine, o sea, del cine. Porque luego también tiene como varias series que se hicieron sobre este libro y tal. Bueno, contexto. Esta novela es como una de las más famosas de Germán Hesse, pero como que en España o en español no es como las más famosas. Pero entonces yo no sabía nada de esta novela y es una novela que va sobre dos monjes. Uno que es como un monje como muy importante en una abadía y luego el otro que llega ahí un poco por casualidad. Y se supone que se convierten en muy amigos. Y claro, es como, no te dice que sean pareja, pero como que hay como un amor que está presente. No diría si es un amor carnal o si es un amor espiritual, pero sí que es como que se dicen, en plan, como te aprecio muchísimo, te quiero mucho, es como... O sea, hay como hay ciertos momentos de la novela que hacen pensar, a mí al menos, que no es como una amistad simplemente, sino como que trasciende espiritualmente algún espacio, ¿no? Claro, es verdad que Germán Hesse es un autor que nunca ha sido especialmente explícito con el tema, entonces pues tampoco es como que yo quiera decir aquí nada, pero bueno, vamos a decir que sí, voy a decir que sí. Y entonces la cosa es que la adaptación de la novela a la película te deja caer que Narciso está enamorado de Colmundo, pero que no es recíproco, pero sí es recíproco, o sea, en el libro sí es recíproco. Y bueno, pues esta es como, o sea, lo que me gusta de como esta historia de amor es como eso, ¿no? Como que no es como que tenga que ser una... No es como que tenga que estar mascado todo y te lo dan, ¿sabes? Como, no, o sea, plan, es como un concepto muy espiritual, muy no condicionado por simplemente el afecto sexual o la interacción sexual, pero sí que siempre hay como un espacio para como la intimidad emocional con Narciso, ¿no? Que no tiene con ninguna otra mujer, incluso con las mujeres con las que se supone que se va a casar, cosas así. Y luego me gusta también como que está la cuestión divina, que no es como que hable del amor hacia Dios, pero sí que me gusta mucho cómo reflexiona acerca de la conexión con el mundo espiritual a través de la fe, sino a veces... O sea, a veces la forma de encontrar la fe no tiene por qué ser especialmente rezar. A veces puede ser... O sea, hay como muchas formas de alcanzar el mundo espiritual, ¿no? Entonces, como que de alguna forma creo que están como conectados el amor y el mundo espiritual en esta novela. Y bueno, creo que es una gran novela de amor para mí. Y habla mucho sobre cómo haces sacrificios y te comprometes hacia una persona, ¿no? Creo que eso se ve muy bien en ambos personajes. Un libro que me sorprendió fue Ana Karenina de Lev Tolstoy, que fue una lectura que hice en febrero o enero, que me ocupó todo el tiempo y que no tenía expectativas acerca de ella porque no sabía si me iba a gustar o no en general. O sea, no sabía si me iba a parecer interesante o no, si me iba a parecer difícil o no. Y es una novela súper fácil de leer y es una novela que tiene como muchos personajes complejos y mucho margen de reflexión y bueno, un tema jugosísimo como la infidelidad. Entonces, eso. Finalizar mi libro favorito de este año, salvo los de diciembre que no los he incluido en este resumen porque no sabía si me iba a dar tiempo y no quería como meterlo como con calzador, que ha sido Narciso y Colmundo de Germán Hesse, por motivos estúpidos, ¿no? Quiero decir que más, o sea, después de lo que os he contado, ¿qué queréis que os diga? Pues es una novela perfecta.
Entonces ha sido mi libro favorito. Luego para mí ha habido como muchas novelas muy buenas e interesantes que me han gustado mucho, me han parecido muy chulas. Libros que me han parecido muy chulos y me han gustado mucho, que no he mencionado porque, no sé, tenía como que elegir, entonces no están aquí. Pero la verdad que Narciso Gormundo se ganó mi corazón y no sabía, cuando lo leí no sabía si me había encantado o me había fascinado. Sigo pensando en qué sentimiento sentí. No sé si este resumen es corto o largo, no lo sé, pero la verdad es que estoy muy satisfecha con mis lecturas este año. Creo que he leído como más de lo que esperaba, he conseguido cumplir con las cosas que deseaba mayormente. Comentarios qué os parecen estos libros, si los habéis leído. También podéis dejarme vuestros libros favoritos e incluso responder las preguntas en los comentarios. Y nada, que gracias por ver este vídeo y nos vemos en otro vídeo hablando sobre libros. Adiós.